Hay navidades en las que todo está en su lugar. Y aún así, algo ya no vuelve a encajar. La casa olía a canela y a pino fresco. Las luces del árbol parpadeaban en el mismo ritmo de siempre, como si nada hubiera cambiado. Shakira había pasado la tarde anterior colgando cada adorno con cuidado, repitiendo los mismos gestos de años anteriores, buscando en la costumbre un refugio para lo que ya no podía nombrarse. Sus manos colocaban las esferas de cristal en las ramas mientras sus hijos corrían alrededor, riendo con esa inocencia que ella necesitaba proteger más que nunca. Esa mañana de Navidad comenzó como debía comenzar, con despertadores anticipados, con pasos apresurados bajando escaleras, con gritos de emoción frente a los regalos envueltos bajo el árbol. Ella los observaba desde el umbral de la sala, sosteniendo una taza de café que apenas había probado, memorizando cada expresión de sus rostros. Sabía que estaban intentando leer en ella alguna señal, alguna grieta en la normalidad que tanto esfuerzo le costaba mantener. Pero Shakira sonreía, y su sonrisa era genuina porque ellos estaban ahí, porque la casa tenía vida, porque ese día ella había decidido que sería suficiente. Preparó el desayuno como siempre lo hacía: panqueques con miel, frutas cortadas en formas divertidas, chocolate caliente con malvaviscos que flotaban formando constelaciones diminutas. Los chicos comieron despacio, más despacio que otros años, como si intuyeran que cada momento debía durar un poco más. Ella se sentó con ellos, partió un panqueque con el tenedor, lo llevó a la boca sin realmente saborearlo. La conversación fluía en fragmentos. Uno hablaba de un videojuego nuevo, el otro mostraba un dibujo que había hecho la noche anterior. Shakira asentía, preguntaba. Celebraba cada detalle con una atención que bordeaba la devoción. Pero entre palabra había silencios. Silencios que se instalaban en la mesa como invitados inesperados. Pausas en las que todos fingían estar ocupados masticando, bebiendo, observando algo en el plato. Eran breves, casi imperceptibles, pero estaban ahí, como sombras que aparecen cuando la luz cambia de ángulo. Después del desayuno sacó la cámara. Tomó fotografías de todo, de los regalos abiertos, del árbol iluminado, de sus hijos riendo con pijamas de renos. Los reunió para una foto juntos y ellos se acercaron a ella, uno a cada lado, sus cabezas apoyadas contra la suya. El obturador capturó el instante, pero lo que no quedó registrado fue el peso que ella sintió en el pecho al sostener ese abrazo unos segundos más de lo necesario. La tarde transcurrió en una calma diseñada. Vieron una película navideña que ya habían visto antes, de esas que permiten recitar los diálogos de memoria. Los tres se acomodaron en el sofá bajo una manta compartida, y por un rato todo pareció exactamente como debía ser. Pero cuando la película terminó y la pantalla quedó en negro, hubo un momento antes de que alguien dijera algo. Un momento en el que el silencio del salón se volvió casi audible, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Uno de los niños preguntó si podían hacer galletas. Shakira dijo que sí antes de que terminara la frase. Necesitaba el movimiento, la actividad, las manos ocupadas en algo tangible. En la cocina sacó los ingredientes con eficiencia practicada: harina, azúcar, mantequilla, extracto de vainilla. Sus hijos se pusieron a su lado, listos para ayudar, y ella les asignó tareas simples: mezclar, amasar, cortar formas con moldes de estrellas y árboles. Mientras trabajaban, hablaban de cosas pequeñas, de sabores favoritos, de qué forma quedaba mejor, de si podían comer la masa cruda, aunque ella siempre decía que no. Pero cuando los niños no miraban, Shakira se detenía. Solo un segundo. Apoyaba las manos en el borde de la encimera, cerraba los ojos, respiraba hondo. Luego continuaba como si nada hubiera pasado. Las galletas entraron al horno y la cocina se llenó de ese aroma dulce que promete consuelo. Mientras esperaban, los tres se sentaron en el suelo de la sala, cerca del árbol, y jugaron con los regalos que habían abierto esa mañana. Uno de sus hijos le mostró cómo funcionaba un juguete nuevo, explicando cada detalle con la seriedad de un experto. Ella escuchaba, hacía preguntas, participaba plenamente. Pero de vez en cuando su mirada se perdía más allá de la ventana, hacia un punto indefinido donde los recuerdos se mezclan con el presente. Hubo un instante, mientras sus hijos reían por algo tonto, en el que ella sintió que todo el esfuerzo valía la pena, que sostener esa burbuja de normalidad, aunque fuera frágil, aunque costara cada gramo de energía, era lo único que importaba, porque ellos merecían eso. Merecían una Navidad en la que pudieran ser niños, en la que no tuvieran que cargar con silencios que aún no podían comprender. La cena fue sencilla. No hubo grandes preparativos ni mesas elaboradas, solo comida que a ellos les gustaba, servida con cuidado, compartida en esa misma mesa donde habían desayunado horas antes.
Shakira encendió velas, no porque fuera necesario, sino porque las velas tienen algo reconfortante, algo que hace que el tiempo se mueva más lento. Comieron entre conversaciones que iban y venían, entre risas que duraban lo justo, entre momentos en los que los cubiertos contra los platos eran el único sonido en la habitación. Si esta historia te transmitió algo familiar, suscríbete para seguir escuchando relatos contados con sensibilidad. Cuando terminaron, los niños pidieron quedarse despiertos un rato más. Shakira aceptó sin dudarlo. Sabía que ese día no era para imponer horarios estrictos. Regresaron al sofá, encendieron el árbol de nuevo aunque ya estuviera encendido, y se quedaron ahí, simplemente estando juntos. Uno de sus hijos apoyó la cabeza en su hombro. El otro se acomodó contra su costado. Ella los rodeó con los brazos y sintió el peso de sus cuerpos pequeños, la confianza con la que se entregaban a ese abrazo. No dijeron nada durante largo rato, solo estaban, respirando al mismo ritmo, sintiendo el calor compartido, existiendo en ese espacio donde las palabras no hacían falta. Y fue ahí, en ese silencio elegido, donde Shakira comprendió algo que llevaba semanas tratando de entender, que el silencio no siempre es ausencia, que a veces el silencio es la forma más honesta de sostener lo que las palabras romperían. Cuéntanos desde dónde estás viviendo esta Navidad. Más tarde, cuando los párpados de sus hijos comenzaron a pesar y los bostezos se hicieron frecuentes, Shakira los llevó a sus habitaciones. Les ayudó a ponerse las pijamas, les acomodó las sábanas, les dio un beso en la frente que duró un segundo más de lo habitual. Antes de apagar la luz, uno de ellos le preguntó si había sido una buena Navidad. Ella asintió sin dudar, porque lo había sido. No perfecta, no completa, pero buena. Le dijo que sí con una voz que no tembló, aunque por dentro algo se apretaba contra su garganta. Cuando cerró la puerta del último cuarto, se quedó un momento en el pasillo. La casa estaba en silencio ahora. Un silencio diferente al de antes. Un silencio vacío pero también tranquilo. Caminó de regreso a la sala y se sentó frente al árbol iluminado. Las luces seguían parpadeando en su ritmo constante, indiferentes a todo lo demás. Se permitió por primera vez en todo el día quedarse quieta sin ningún propósito, sin nada que preparar, sin nadie a quien cuidar en ese preciso instante. Solo ella, y en ese silencio aparecieron todas las cosas que había mantenido a raya durante horas. Las preguntas sin respuesta, las ausencias que se sienten más fuertes en los días que deberían ser felices, el cansancio de fingir que todo está bien cuando en realidad todo es diferente. Pero también apareció otra cosa, el orgullo silencioso de haberlo logrado, de haber construido un día entero en el que sus hijos pudieron sentirse seguros, en el que pudieron reír sin culpa, en el que la Navidad fue Navidad a pesar de todo. No había sido fácil. Cada sonrisa había requerido esfuerzo. Cada momento de normalidad había sido una decisión consciente. Pero lo había hecho. Y eso, en medio de todo lo demás, significaba algo. Se levantó y apagó las luces del árbol. La sala quedó sumida en una oscuridad suave, apenas iluminada por la luz que entraba desde la cocina. Recogió algunas cosas que habían quedado fuera de lugar, dobló la manta del sofá, llevó las tazas vacías al fregadero. Pequeños gestos de orden que le devolvían algo de control sobre un mundo que a veces parecía demasiado grande para sostenerlo sola. Antes de ir a dormir, volvió a asomarse a las habitaciones de sus hijos. Ambos dormían profundamente, con esa paz que solo tienen quienes aún no cargan demasiado peso. Los observó en silencio, memorizando la curva de sus mejillas, el ritmo de su respiración, la forma en que sus manos pequeñas descansaban sobre las almohadas, y sintió con una claridad absoluta que todo lo que había hecho ese día había valido la pena, porque ellos no tenían que saber cuánto había costado, no tenían que ver las grietas debajo de la normalidad, no tenían que entender todavía que hay Navidades que duelen mientras suceden. Eso podía esperar años o nunca llegar. Lo importante era que esa noche, cuando recordaran ese día, pudieran decir que fue una Navidad en la que se sintieron amados, protegidos, completos. Shakira cerró la puerta con cuidado y caminó hacia su propia habitación. Se sentó en el borde de la cama y dejó que el cansancio cayera sobre ella como un peso finalmente permitido. No lloró, aunque podría haberlo hecho. No gritó, aunque tenía razones. Solo se quedó ahí, respirando despacio, dejando que el día se asentara en su memoria. Y comprendió algo que solo se aprende en los momentos más difíciles, que el amor no siempre es ruidoso, que a veces el amor es levantarse cada mañana y construir normalidad donde ya no la hay, que el amor es sostener silencios para que otros no tengan que cargarlos, que el amor es decidir una y otra vez
que hay cosas que merecen ser protegidas aunque cueste todo el esfuerzo del mundo. Esa Navidad no fue como las anteriores. No podía serlo, pero fue suficiente. Fue todo lo que pudo ser. Y en el silencio de esa noche, mientras la casa dormía y el mundo seguía girando afuera, Shakira supo que había hecho exactamente lo que tenía que hacer. Comparte este mensaje si alguna vez el silencio dijo más que las palabras. Porque hay amores que no necesitan ser explicados. Hay sacrificios que no piden reconocimiento. Hay silencios que protegen más que cualquier discurso. Y hay madres que, en medio de todo lo que se rompe, siguen construyendo espacios donde sus hijos puedan seguir siendo niños un día más. Esa noche, antes de que el sueño llegara, Shakira pensó en todas las familias que también estaban intentando sostener navidades diferentes, en todas las personas que sonreían aunque por dentro algo doliera, en todos los que elegían callar para que otros pudieran dormir tranquilos, y sintió una especie de hermandad silenciosa con todos ellos, una conexión invisible entre quienes saben que a veces la mayor fortaleza no está en las palabras que se dicen, sino en las que se callan. Cerró los ojos y dejó que el silencio la envolviera completamente, un silencio que ya no le daba miedo, porque había aprendido que el silencio puede ser muchas cosas. Puede ser vacío, pero también puede ser protección. Puede ser ausencia, pero también puede ser amor. Puede ser final, pero también puede ser el espacio donde todo lo importante encuentra su lugar sin necesidad de ser nombrado. Y mientras se quedaba dormida, la última imagen que cruzó su mente fue la de sus hijos riendo esa mañana, con los ojos brillantes frente a los regalos, ajenos a todo lo que ella había tenido que cargar para que ese momento fuera posible. Y supo, con una certeza que no necesitaba palabras, que había valido la pena cada segundo de ese esfuerzo silencioso. Porque algunas navidades se miden por lo que se dice, pero otras, las más importantes, se miden por todo lo que se calla para que el amor pueda seguir existiendo sin explicaciones.